Te bendecimos, te damos muchas gracias, Señor, por un miércoles más que nos permites disfrutar en un compañerismo contigo, Señor. Gracias por el camino nuevo y vivo que tú nos has abierto a través del velo, esto es de tu carne. Gracias por la libertad que tenemos de entrar al lugar santísimo, Señor. Y gracias porque por los méritos de tu Hijo Jesucristo nosotros tenemos acceso a tu presencia. Le damos la gloria y la honra a Él, Señor, porque es nuestro Cordero maravilloso, nuestro Salvador precioso, aquel que dio su vida por nosotros sin escatimar nada. Gracias te damos, le damos la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros queremos en esta hora, Padre, encomendarte este tiempo de estudio de tu palabra para que tú nos bendigas. Que sea tu Espíritu Santo hablando en nuestros corazones. Que sea tu palabra dada pues en el poder de tu Espíritu Santo. No de humana sabiduría, sino en el poder del Espíritu Santo. Bendice nuestras vidas, Padre, y trae a nuestro corazón enseñanza, principios, para mejorar nuestras vidas matrimoniales, bendito Padre, porque necesitamos mejorar, ajustar filas, cambiar cosas. Necesitamos aprender de ti, Señor, para que nuestros matrimonios te glorifiquen, bendito Padre. Toma nuestras vidas, Señor, y bendice a mis hermanos y hermanas que están conectados con diligencia para aprender de ti, tus principios maravillosos. Bendícenos en esta hora, Señor. Dice tu palabra, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Te encomendamos este estudio, Señor, y gracias por, eh, por invitarnos a reunirnos contigo una vez más. Tu palabra dice que donde están dos o tres reunidos en tu nombre, ahí estás tú en medio de ellos. Pues Padre Celestial, bendícenos. Te pedimos de manera especial que bendigas a mi tío Daniel y mi tía Noemí que salen de viaje hoy en la noche. Sí. Que los guardes de todo mal y que pues lo que vayan a hacer allá en Monterrey sea guiado por ti todo, Señor. Ábreles camino, limpia con tu sangre preciosa su camino, sus vidas, cúbrelos, Padre, y bendícelos y guárdalos. Gracias por lo que has hecho con mi tía Noemí hasta el día de hoy. Nos maravillamos, Señor, de ver tu mano poderosa. Y síguelo haciendo, Señor, porque te lo pedimos. Y te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar el estudio donde nos quedamos la semana pasada. Estamos viendo el matrimonio desde el punto de vista de Dios. Siempre es importante acudir a los principios. Siempre es bueno recordar que el Señor Jesucristo el Señor fue quien diseñó el matrimonio y Él sabe cómo funciona, así que necesitamos repasar estos principios, tenerlos frescos porque pues de repente perdemos la brújula, perdemos el sentido y ahí andamos después como perros y gatos que no nos podemos lograr poner de acuerdo, no nos comunicamos correctamente. Bueno, estos principios son para que nosotros estemos ubicados en el lugar que a cada quien le corresponde en el matrimonio según como el Señor lo dejó escrito. Revisemos dos puntos, ¿verdad? La semana pasada estábamos viendo acerca del trabajo del esposo en relación a sustentar y cuidar a nuestras esposas. Sustentar y cuidar. Es la responsabilidad de cada esposo cumplir con estos dos aspectos y son fundamentales. Sustentarla en el aspecto interno significa que el esposo es responsable de proveer, sustentar el aspecto interno, es decir, llevar a una madurez y plenitud a su esposa. Llevar a una madurez y plenitud a su esposa, enseñándole los principios de Dios de una manera práctica, verbal y ejemplar. Es decir, que el marido pues se tiene que cultivar, tiene que estar pendiente de los principios, tiene que estar repasándolos, tiene que estar leyendo la Biblia más que la esposa. Y sustentarla en el aspecto externo es que el marido se debe esforzar por cubrir todas las necesidades físicas. Este punto se refiere meramente a las situaciones económicas, el sustento,
por proporcionar a la esposa ropa, vestido, buena alimentación, tener cuidado en todos los aspectos de su salud. Debe estar atento a su atención médica en caso de requerirla. En todos los casos, las esposas deben mostrar siempre gratitud a los esfuerzos que hace el esposo para proveer lo necesario en el hogar. A pesar de que es responsabilidad del marido, una buena motivación de la esposa lo impulsará a seguir esforzándose en todo. O sea, nosotros como esposos, pues siempre una palabrita ahí de gratitud, de aliento, de motivación, nos ayuda mucho, nos impulsa mucho. Sé que las esposas también están mucha motivación de nuestra parte, pero bueno, que no se nos olvide que es motivación de ambos lados. Ahora, hay esposos que, por ejemplo, les va bien económicamente y deciden que su esposa no tenga un trabajo externo de casa. Trabajan mucho en la casa, pero en ellos como matrimonio se ponen de acuerdo para que la esposa esté en la casa más al cuidado de los niños. En estos casos, el estar mucho tiempo en casa al cuidado de los niños y todo el trabajo que esto representa suele ser muy desgastante y agotador, por lo que el esposo debe procurar hacer dos cosas. Si tiene las posibilidades, pagarle a una persona que le ayude a su esposa al menos una vez a la semana a hacer el trabajo exhaustivo de limpieza. Y si se pueden dos, pues dos, pero al menos una. El trabajo exhaustivo de la casa. Y la segunda cosa es apoyar cuando él regrese del trabajo, apoyar con los niños, con las tareas de los niños, con algún trabajo doméstico, en lo que pueda, ¿verdad? No se vale que llegue el esposo y se relaja y se va a ver la tele y hace muchas cosas. Ahorita vamos a ver eso con más detalle. En otros matrimonios hay necesidad de la ayuda de la esposa para solventar la economía del hogar. Si este es el caso, se debe hacer un común acuerdo. El hecho de que una esposa trabaje externamente, pues, no le dará el derecho de sentirse que también es cabeza del hogar, porque el hogar nomás tiene una cabeza, que es el esposo, según el orden de Dios. En esos casos, pues, si la esposa trabaja y, y llegan a un buen acuerdo, pues deberían planear juntos quién va a cuidar a los hijos, cómo le van a hacer. Es muy crítico que los dos salgan y los niños se queden en casa con internet. Es muy crítico eso, ¿verdad? Muchas cosas pueden pasar, ¿verdad? Que los padres pues, no se van a enterar porque no están en casa. Tienen que hacer equipo para ver al cuidado de quién van a estar los hijos. Y bueno, en este caso, el esposo debe ser consciente en todo momento que ella necesitará más apoyo en los trabajos del hogar y con los hijos. Los hijos deben ser enseñados a no ser desordenados, no tirar basura y a recoger toda su ropa, sus juguetes, sus cosas, todo, a recoger todo, porque si no, la mamá va a tener un trabajal tremendo y se va a desgastar mucho más. Ellos deben aprender a no ser desordenados, a no tirar basura y a desarrollar trabajos de limpieza en el hogar. El padre debe ser un ejemplo en este sentido. Dice el Señor, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Hemos revisado cuidadosamente el aspecto de sustentar a la esposa. Ahora revisemos un poco en cuanto al cuidado. La forma en que Cristo cuida a la iglesia sigue siendo el ejemplo supremo de todo. La palabra cuidado o cuidar tiene la connotación de calor, calidez, cariño, ternura. El Señor Jesucristo sigue tratando a su iglesia con ternura. Es paciente y misericordioso. No le grita a su iglesia, ¿verdad? No la trata mal.
Dice el Salmo 133. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Y esto nos da una idea clara acerca de su paciencia para con nosotros. Es paciente, pecamos, nos perdona, pecamos, nos perdona, pero nunca nos grita. Ahora, puede haber pecados que son reiterativos y que nosotros no entendemos, que los debemos abandonar, y en ese caso el Señor tiene que entrar con vara, ¿verdad? Ahora, si no fuera por la misericordia de Dios, nosotros ya hubiéramos sido consumidos, la verdad, ¿verdad? Y este es el aspecto que Dios pide a los esposos, que seamos pacientes, tiernos, cálidos. Esa es la forma que Dios estableció para lograr hacer un buen trabajo con ellas. Y Dios las ha diseñado para responder de igual manera a los tratos pacientes, tiernos y cálidos. Es la voluntad de Dios que cada marido lleve a su mujer en una forma paciente, tierna, cálida hacia la madurez, a la clase de madurez que Dios diseñó. Pero esto no es posible si el marido no es la cabeza de su hogar. Ahora, ¿por qué? ¿Cuáles serían las razones por las que un esposo no toma su lugar en el hogar? Bueno, puede haber varias. Primero, puede ser que por comodidad. Y deja que la esposa tome la mayoría de las decisiones en la casa. Eso es bien cómodo. No, tú atiéndelo, no, tú ve, tú, no, tú haz, no, tú decide. Eso es comodidad. Y él, por su propia voluntad, está decidiendo no ser la cabeza. Le confirió esa autoridad a la esposa, pero ese no es el orden de Dios. Otra causa por lo que los maridos no son la cabeza es porque la esposa cree tener derecho a dirigir los asuntos en el hogar, porque también trabaja y gana lana, gana dinerito y a veces gana más que el esposo, ¿verdad? Y otra causa sería porque una esposa puede menospreciar a su esposo y no cree que sea capaz de dirigir las cosas en el hogar y con los hijos. Entonces lo hace a un lado y en esos casos habrá muchos problemas al grado de perder a los hijos porque se está totalmente fuera del orden de Dios. Sí les platiqué aquel caso del ingeniero allá en Tampico, ¿verdad? Cuando la señora tenía un niñito y era el consentido de su mamá y era muy chifladito, era muy berrinchudo. Y entonces el papá lo quería corregir y la mamá nunca lo dejó. Con mi hijo no te metes y con mi hijo no te metes. Total, hizo a un lado el marido y el chamaco fue creciendo, malcriado. Y cuando ya estuvo como entre 18 y 19 años, se involucró con los malosos. Y un día les avisaron que lo mataron en la carretera Ciudad Victoria. Le metieron como 14 balazos en la espalda, ¿verdad? ¿Quién sabe en qué pasos andaría? La señora, la mamá, se volvió loca. Y pues, puras tragedias cuando pasa eso, ¿verdad? ¿Cuál es el tipo de madurez que Dios espera en la esposa? El mismo tipo de madurez que el Señor Jesucristo está trabajando con su iglesia. La obediencia a la palabra de Dios da madurez espiritual. La madurez se va a alcanzar en la medida que se vayan avanzando normalmente en el crecimiento espiritual. Primero leche, después alimento sólido. Como dice Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. El hombre es responsable de alimentar espiritualmente a su esposa. Cada esposo es el pastor de su casa. El pastor debe ser el maestro de la Biblia, de su esposa y de sus hijos. Los maestros de la Biblia de acá de la obra solamente son un complemento de lo que el esposo
haya compartido en casa con su esposa y sus hijos. Por eso es muy importante que el esposo esté leyendo mucho la Biblia para que esté lleno de la palabra y pueda compartir con su familia. Ahora, cuando las esposas tengan dudas acerca de lo que leyeron en la Biblia, al primero que le deben preguntar es a su esposo. Y esto lo ordena el Señor con una razón y con un propósito. Que el esposo esté obligado a estar leyendo mucho la Biblia, porque al primero que le debe contestar sus dudas es a él, ¿verdad? Entonces, si el esposo le dice, no, pues no sé, bueno, pues te pido por favor que lo investigues porque yo quiero saberlo, ¿verdad? Ya el esposo sabrá lo que hace, si lee o me pregunta a mí o a su maestro de la Biblia, oye, ¿sabes qué? No entiendo esto, ¿cómo le hago? Y ya nos arreglamos, ¿verdad? Pero al primero que le debe preguntar es a su esposo. Entonces, vamos a repasar, estamos viendo principios de Dios para el matrimonio cristiano. El punto número 1 fue, Dios quiso que el hombre fuera el líder de la casa. Punto número 2, también debemos darnos cuenta que el marido es el que promueve el amor en el hogar. Y ahora vamos al punto 3. También Dios hace al hombre responsable de proporcionar el sustento, el techo y la comida para su familia. Pero esto no debe ser un impedimento para cumplir con su responsabilidad como líder en el hogar. Algunos esposos dicen, yo me encargo de trabajar fuera para el sustento y tú te encargas del hogar y todas sus necesidades. Quizá esa sea la forma en que criaron a esos esposos que piensan así. Pero este no es el plan de Dios que Él diseñó originalmente para los esposos. Vamos a revisar un pasaje el día de hoy que tiene mucho mensaje para nosotros. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Es un pasaje muy bonito y primero nos vamos a enfocar en los maridos, ¿verdad? De hecho, vamos a enfocar este pasaje en los maridos y otro pasaje de Tito lo vamos a enfocar a las esposas. Por lo pronto, vámonos con ellas, con los maridos, perdón. Primera de Pedro 3:7. Vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Qué importante es estar pendiente de nuestra relación con nuestra esposa, maridos, porque si les causamos algún mal, si abusamos de nuestra autoridad, si las hicimos sentir mal, entonces Dios no va a escuchar nuestras oraciones. Vamos a ver qué significa vivir con ellas y además hacerlo sabiamente. Eso significa no estar ajeno a todos los asuntos del hogar. Maridos, no debemos ser pasivos en los asuntos de la casa. Ellas necesitan nuestra ayuda y dirección. Ciertamente algunos regresan cansados y fastidiados de su trabajo. Pero lo que debemos hacer es, en el camino a casa, debemos cambiar nuestro chip y debemos orar para pedirle fuerza y sabiduría al Señor para continuar con el trabajo más importante. Es más importante el trabajo de casa que el de la oficina. Entonces tenemos que orar para pedirle al Señor, Señor, voy cansado, pero sé que tengo que reunirme con mi familia, yo soy el líder ahí, y yo tengo que trabajar, ser un ejemplo, llegar y atender las necesidades. El hombre es responsable de buscar de parte de Dios un balance en su vida. Dios se lo va a dar, nadie más. En ocasiones alguien me dijo a mí, bueno, ¿y cómo le hago? Mira, tengo que hacer esto y esto. ¿A qué horas hago? ¿A qué horas leo? A ver, dime tú. Me dice a mí.
Yo digo, pues yo no sé cuáles son tus actividades, ¿verdad? Tú tienes que orar y pedirle al Señor un balance para tu vida. De tal manera que la relación personal con Dios debe ser nuestra más alta prioridad. Después de eso, la atención a nuestra esposa y después a los hijos. Y finalmente, ir a trabajar para el sustento. Muchos matrimonios no funcionan porque no tienen en orden estas prioridades, ¿verdad? O se enfocan mucho en el trabajo, o se enfocan en los hijos y a la esposa y la dejan. No le ponen atención. Dice el Señor, vivid con ellas sabiamente. Esta expresión del Señor tiene varias connotaciones. Vivir con ellas no solo significa que vivan en la misma casa y compartan la misma habitación, sino realmente estar presente en la vida de ellas. Es asegurarnos de que ellas sepan y estén tranquilas de que cuentan con nosotros en las dificultades y necesidades del hogar, de su persona, de ellas primeramente, de los hijos y del hogar en general. Las esposas se frustran mucho cuando tienen un esposo presente, pero ausente. Presente físicamente en el hogar, pero ausente cuando se trata de atender las necesidades. Por ejemplo, está presente, pero no se da cuenta que su esposa está cansada de estar todo el día con los hijos, con la limpieza, con la comida, con la lavada, con ir al mandado, con atender las tareas de los hijos, conflictos entre ellos, hay muchas cosas. Algunos maridos llegan del trabajo, quieren cenar, se ponen a ver la televisión o el celular, o bien llegan, se cambian, se van a hacer ejercicio, otros tratan de llegar tarde a la casa y se inventan vueltas como visitar a sus papás, a algunos amigos, etcétera. Bueno, ellos andan como solteros, ¿verdad? Pero ese no es el estilo de vida de un casado. El estilo de vida de un casado es muy diferente. Sales de tu trabajo y te vas a tu casa y vas y atiendes tu prioridad. El no estar presente para atender las necesidades de la esposa y del hogar en general, como dijimos antes, crea esposas frustradas, desgastadas psicológicamente. Y ellas son muy propensas a tener distintos tipos de enfermedades y además presentarán rebeldía para sujetarse a sus maridos. Pero, ¿quién es el responsable de esto? Desde luego, pues nosotros los esposos, nadie más, ¿verdad? ¿Por qué mi mujer no se sujeta a mí? Pues porque no estás cumpliendo con tu responsabilidad. Eso pasa. En el lenguaje original del griego, la expresión vivir con ellas nos da la idea de profundizar en el conocimiento de ellas. Profundizar en el conocimiento de ellas. Tenemos que conocer sus temores, sus anhelos, sus frustraciones, sus heridas, sus sueños, etcétera. Tenemos que conocerlas muy bien y a fondo. Esto se logrará platicando con ellas, escuchándolas. Algo que ayuda mucho para este fin es salir un poco del entorno diario, invitarla a salir sin los niños. A ver, ¿quién nos cuida a los niños unas 2 horas? Invitarla a cenar, a comer, platicar, pasar tiempo juntos, sin estar viendo los celulares. Porque si no, oye, acá y yo acá y cada quien en su celular. Pues, ¿qué caso tuvo? Preguntándose cosas sin un afán de reclamo, exigencia, hacerlo sabiamente, como dice el Señor, sabiamente. La esposa desea ser comprendida y ella sentirá gran alegría al saber que su esposo desea comprenderla. ¿Cómo lo vamos a hacer para que ellas sepan que las queremos comprender? Bueno, sácala, platica con ella, pregúntale cómo se siente. Y la esposa debe ser honesta y sincera y decirle, ¿sabes qué? Me siento muy cansada, me siento así, me siento asá, me siento sola. Ella tiene que expresar lo que siente para que el marido diga, bueno, perdóname, quiero mejorar, quiero que hagamos las cosas juntos.
y eso mejora muchísimo la relación matrimonial. También dice 1 Pedro 3:7, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Dice el Señor, dando honor a la mujer. Los hombres tenemos la tendencia a suponer que las esposas saben lo importante que son para nosotros. Pero una cosa es suponer y otra muy diferente es hacer las cosas en la práctica. De tal manera que ella esté segura de que nos importa. La palabra dando en este pasaje en el griego es asignar, asignando. Y Dios nos está ordenando que le asignemos un lugar de honor a nuestra esposa. De honor. ¿Qué lugar le hemos asignado a nuestra esposa? ¿El de la reina del hogar o el de la trabajadora doméstica del hogar? ¿Qué lugar le hemos asignado a nuestra esposa? Bueno, si es una trabajadora doméstica, pues a lo mejor le damos su quincena para los gastos de la casa y a cambio exigimos que atienda a los niños, que haga los pagos de la casa, que mantenga limpia la casa, que haga la comida, que lave, que planche, que atienda al marido desde que llega hasta que se acuesta. ¿Qué lugar le hemos asignado a nuestra esposa? Le hemos asignado el lugar de más alto honor en la casa, como la reina del hogar. Bueno, pues eso es una cosa que nos debemos responder cada uno. Dice el Señor, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Esta expresión básicamente habla de la fuerza física. Un esposo piadoso reconoce las limitaciones físicas de su esposa y no espera más de ella de lo que es apropiado. No espera más de ella, porque ella tiene fuerzas limitadas. Si ella se extralimita en sus fuerzas, nos van a durar menos, se van a enfermar. La edad cronológica en ellas va a pasar más rápidamente, lo va a sentir en su persona, en su organismo, en su cara, en su cuerpo, en su fortaleza. Por eso el Señor nos está hablando de fuerza física. El Señor asignó más fuerza física a los esposos. Un esposo que quiere honrar a su esposa utilizará de sus fuerzas físicas para que ella no tenga un desgaste excesivo. Le ayuda, le contrata a alguien para que le ayude en el trabajo del hogar, le ayuda a él. O sea, tenemos que hacer equipo porque nosotros como varones tenemos más fuerza que ellas, ¿verdad? Entonces, aquí termina el punto número 3, ¿verdad? Vamos a entrar al punto número 4. Si alguien tiene alguna pregunta, lo dejamos para el final. Damos unos 10 minutitos para preguntas y respuestas. Voy a ver si puedo avanzar en el punto número 4. También Dios tiene planes y principios para la mujer cristiana. La mujer ha de sujetarse a su marido, dice Efesios 5:22. Las casadas están sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ahora bien, cuando el marido obedece el principio divino de amar a su esposa como se ama a sí mismo y como Cristo amó a la iglesia, la esposa no va a tener ningún problema en sujetarse a su marido. Se los aseguro, porque Dios lo dice. Los problemas vienen cuando el marido no cumple con el papel que le corresponde y que Dios le asignó, O sea, ni el juez del registro civil, ni el pastor, ni sus papás, nadie. El Señor le asignó una responsabilidad en el hogar como marido, como esposo, como líder. La sumisión de la mujer no debe ser basada en el temor, ¿verdad? Porque hemos comentado que hay maridos que son acá, que parecen Hugo Chávez y el otro Nicolás Maduro, llegan y las amedrentan, las intimidan.
Yo creo que ya no hay maridos de esos aquí, gracias a Dios. La sumisión de la mujer no debe ser basada en el temor, sino debe estar basada en un profundo afecto a su marido, porque es él el que la cuida y la sustenta, el que se preocupa por ella. Pues, ¿qué esposa no se va a sujetar si el marido la atiende, la cuida, la sustenta, la protege, le cuida sus fuerzas, le ayuda, ¿no? Pues, en el hogar cristiano no existe lugar para la tiranía ni para la esclavitud. Y es por eso que la mujer, voluntaria y conscientemente, puede tomar su lugar en el hogar. ¿Cuál es su lugar? La reina sujeta a su marido. Ese es el lugar que Dios le dio. Y es un lugar muy digno, muy honroso, muy importante. ¿Qué es el marido sin la esposa, hombre? ¿Qué es el marido sin la esposa? Sin su punto de vista, sin su perspectiva. ¿Qué es el marido sin el punto de vista de ella? Estamos incompletos, hombre. Tenemos que reconocer eso. No somos todólogos, ¿verdad? Ellas son las personas que Dios nos asignó como nuestra ayuda idónea. Y bueno, entramos al punto número 5. Vamos a ver cómo andamos de tiempo. 8:45. Sí lo hacemos. También la mujer debe tener una mente sobria, una mente clara, una mente casta. La mujer es la que puede crear una atmósfera positiva para la familia. Si ella está motivada, ella lo hace y lo hace muy bien. Por ejemplo, ella puede generar afecto, ella es la que adorna el ambiente en el hogar. Pero esto es posible solamente cuando la mujer toma decisiones con un juicio equilibrado y sano. La conducta y sus acciones deben estar por encima de cualquier tipo de reproche, y esto lo menciona la carta de Pablo a Tito. En Tito capítulo 2, versículos 3 al 5. Tito 2, versículos 3 al 5. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Leímos Tito 2, 3 al 5, ¿verdad? La palabra ancianas se refiere a las personas que tienen cierto nivel de madurez en la fe que es en Cristo Jesús. Este tipo de mujeres son muy necesarias en la casa y en la iglesia, ya que abundan las mujeres jóvenes que tienen necesidad de ser enseñadas. Si usted tiene señoritas en casa, usted, mami, usted esposa, usted tiene un trabajo que desarrollar con sus señoritas, como dice aquí el Señor, ¿verdad? Abundan las mujeres jóvenes que tienen necesidad de ser enseñadas. Alguien dijo alguna vez, si las palabras convencen, el ejemplo arrastra. Si queremos enseñar algo a los demás, debemos enseñar con nuestro ejemplo. Alguien dijo también alguna vez, tus acciones hablan tan alto que no puedo escuchar tus palabras. Eso lo hemos escuchado muchas veces. La manera de enseñar a los demás la podemos aprender del Señor Jesucristo. Él es el ejemplo supremo de amor, de compasión, de misericordia, de oración, de evangelismo, etc. Bien dijo Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Dios ha dejado un mensaje claro a las mujeres, como lo hace también a los hombres, en relación a su comportamiento, con tal de enseñar a las mujeres jóvenes con precepto y ejemplo. Veamos algunas áreas que Dios señaló en su carta a Tito, capítulo 2, versículos 3 al 5.
¿verdad? Pero aquí le vamos a dejar porque ya es hora. Quisiera, pues no me quiero quedar con las ganas. Le voy a dar al inciso A. Dice que hay algunas áreas que Dios señala en su carta de Tito hacia las mujeres. Primero, que sean reverentes en su porte. Reverentes en su porte. La palabra reverente básicamente significa apropiado para un trabajo santo. Y la palabra porte nos da la idea de su forma de vestir. Debe ser decoroso y casto. Que no atraiga la mirada de los hombres. Que no se vista provocativamente. No sé si recuerden en el estudio de las 5 cosas que las mujeres deben saber de los hombres. En ese estudio aprendimos que una mujer puede ser fiel, pero puede no ser leal a su esposo. Puede ser fiel, pero no leal a su esposo. ¿Cómo no puede ser leal? Una de las formas es en su manera de vestir. Cuando una mujer se viste provocativa, atrae la mirada de los hombres y eso no es lealtad a su marido de ninguna manera. Por eso dice Tito, reverentes en su porte, siendo ejemplo, en este caso, en su manera de vestir. ¿Cómo le vas a enseñar a tus hijas a vestirse decorosamente si tú no lo haces? La mejor forma de enseñar es con el ejemplo. ¿Estamos? Inciso B. Ya me piqué. No calumniadoras. La palabra calumniadora significa que difama, que emite una acusación falsa para causar daño o denigrar a la honra o reputación de una persona. Es la misma palabra utilizada en el griego para diabolos, que significa calumniador o falso acusador. Cuando alguna mujer o alguna otra persona calumnia, está haciendo el trabajo del diablo. Inciso C. No esclavas del vino. En la cultura griega era muy común encontrar mujeres con problemas de alcoholismo. Era una cultura muy liberal y libertina que tenía excesos en sus costumbres. El alcohol era usado para liberar sus tensiones. Definitivamente que no solucionaba sus problemas, pero al menos se enajenaban de ellos por un momento y sin darse cuenta, se hacían dependientes del alcohol para sentirse bien, haciéndose esclavas del vino y practicando otro tipo de pecados de la carne. Un pecado te lleva a otro. Por eso la recomendación del Señor por medio de Tito es evitar ingerir alcohol para evitar una dependencia o adicción. Los creyentes, especialmente las mujeres, deberían luchar contra la corriente de la cultura griega para vivir de acuerdo a los estándares marcados por Dios. Yo me acuerdo cuando Luis, aquel hombre que murió de leucemia, que era un hombre que ayudaba en las grúas, en las campañas antialcohol, él me platicaba que el 80% de las personas, el 60 del 60 al 80 personas de las personas que detenían alcoholizadas eran mujeres. Ya eran más mujeres que hombres las que andaban ahí manejando, tomando. Entonces, bueno, por algo dice el Señor que tengamos cuidado. Bueno, aquí ahora sí le vamos a dejar. Se pasa rápido el tiempo y uno aquí viene emocionado compartiendo la enseñanza. Es para el bien de todos, gracias a Dios. El primero que enseña el Señor es a mí, por eso a veces me río, porque digo, ay, esto es para mí, esto también, ¿verdad? Entonces, pues gracias a Dios porque el Señor nos va enseñando a todos cuál debe ser nuestro trabajo en el hogar. Yo quisiera orar antes de que alguien pregunte algo, y ahorita vemos alguna pregunta, por favor. ¿Me acompañan, por favor? Bendito Padre, pues una vez más te damos gracias porque nos permite revisar esta enseñanza preciosa de la vida matrimonial.
Gracias por estos principios que tú nos has dejado. Y ahora te queremos pedir la gracia, Señor, para que cada uno, hombre y mujer, en el matrimonio, cumplamos con las responsabilidades que tú nos has dejado. Solamente obedeciendo tus principios, Señor, es como obtendremos la felicidad en nuestros matrimonios y la mantendremos bien. Necesitamos matrimonios fuertes, Señor, que te glorifiquen. Matrimonios que puedan ser un testimonio maravilloso de tu luz. Allá tantos matrimonios quebrantados que andan ignorantes de estos principios, Señor, en tinieblas, divorciándose, golpeándose, maltratándose. Pero aquí tenemos nosotros la luz de tu Hijo Jesucristo y te damos gracias. Queremos que nos uses como instrumentos, pero primero que nos ayudes a mejorar nuestros matrimonios, Padre. Gracias te doy, Padre, por esta noche y bendice nuestras vidas, danos un buen descanso. Y te pido que estos principios queden grabados en nuestro corazón. Te lo pido y te doy gracias en el nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios los bendiga. Ahora sí,